Muchos de nosotros hemos vivido momentos de dolor que nos han hecho llorar. No un día, ni un mes, sino años. La pérdida de un ser amado es posiblemente el dolor más agudo que experimentamos. Aún los grandes líderes de Dios, los que han tenido una comunicación y una relación personal profunda con el Señor, lloran desconsoladamente al perder un familiar. Veamos algunos casos. David lloró por la muerte de su hijo Absalón. Cuando le notificaron que había muerto después de una guerra, en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 33, la escritura relata lo siguiente: al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía, escuche usted este clamor: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Esto me trae a la memoria algunas imágenes que durante todos estos meses anteriores y actuales hemos estado viendo en la televisión. La angustia, el dolor inmenso de un padre llorando por la muerte de su hijo o de su hija, o de un esposo llorando por su esposa. Abraham también lloró por la muerte de su esposa Sara. Génesis 23:12 dice: fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y la lloraba. Ahí tienen dos casos, tenemos dos situaciones de familiares: un padre llorando por su hijo y un esposo llorando por su esposa. Pero los amigos también lloran cuando un amigo muy querido parte a la presencia del Señor. Los amigos de Moisés, que a la vez eran sus discípulos, lloraron por su muerte. Deuteronomio capítulo 34, versos 7 y 8 dice: era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Lo lloraron sus amigos. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Tres situaciones: un padre, un esposo y un grupo de amigos. Igual nosotros, muchos de nosotros también hemos llorado por la muerte de un ser amado, sea el padre, la madre, la esposa, el esposo, los hijos o por cualquier otra persona amada. La pregunta es: ¿qué tenemos que aprender de esta situación de muerte, de llanto, de sufrimiento? ¿Qué tenemos que aprender? Número uno, en primer término, que debemos aceptar la soberanía de Dios. Debemos aceptar la soberanía de Dios, aunque no entendamos lo que Él hace, aunque no comprendamos por qué el Señor se tuvo que llevar a este ser amado, aunque no lo entendamos. La Escritura en Romanos 11, verso 33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Son inescrutables, son insondables los caminos del Señor y nos quedamos preguntando: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió lo otro? No entendemos, pero realmente el trabajo de nosotros no es entender, sino creer y obedecer. Así que lo primero que debemos aprender en situaciones que no entendemos, sobre todo
cuando un hijo joven, cuando una mujer, una esposa que es sierva de Dios, o al contrario, el esposo o los dos juntos son grandes siervos de Dios, y de pronto el Señor inesperadamente llama a uno de ellos a su presencia. ¿Cómo podemos entender eso? Solo nos queda una opción, y es aceptar la soberanía de Dios, aunque no entendamos por qué Él hace estas cosas. ¿Qué otra cosa debemos aprender en estas situaciones? Número 2, que el Señor tiene establecido un día para el final de nuestra vida. Ya está determinado, dice Job capítulo 14, verso 5. Dice: los días del hombre ya están determinados. Tú, Señor, has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Por mucho que nos duela, por mucho que no entendamos, por mucho que lloremos y suframos, los días de cada uno de nosotros ya están determinados. El Señor ha decretado cuántos meses tenemos de vida. Él ha puesto límites a nuestra vida, y nadie, absolutamente nadie, puede pasar de ese día ya predeterminado por el Señor. Así que debemos de entender que Dios tiene establecido un día para el final de nuestra vida. Tercer punto, tercer asunto que debemos de aprender: que el Señor tiene un proyecto de vida individual. El proyecto que Dios tiene para mí no era el mismo proyecto que tenía para mi esposa. No es el mismo proyecto que tiene para cada uno de mis hijos. El Señor tiene un proyecto de vida individual. El Señor terminó su proyecto posiblemente con tu padre, con tu madre, con tu esposo, con tu hijo, con tu hermano, pero no contigo. Imagínense que en Génesis 25:7 dice: estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. O sea que Abraham vivió 47, casi 50 años más que Sara. El Señor había terminado su proyecto con Sara, pero no con Abraham. Él siguió trabajando con Abraham, aunque Sara ya no estuviera, porque Dios tiene un proyecto individual. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Un proyecto era para Sara, otro proyecto con Abraham. Y en el caso de Moisés, igual. Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Señor había concluido su proyecto con Moisés. Ahora el turno era para Josué, porque el Señor para cada uno de nosotros tiene un proyecto individual, cosa que muchas veces se nos hace difícil comprender, pero así es. Esa es la manera de cómo Dios trata con el ser humano y también con sus siervos, con sus hijos. Para cada uno tiene un proyecto, y cuando llega el día que terminó su proyecto con determinada persona, se la lleva, y aunque uno siga trabajando con el Señor. Número 4, que debemos aprender: que la obra de Dios no se detiene por la muerte de una persona. La conquista de la tierra prometida no se detuvo con la muerte de Moisés. Moisés cumplió su tarea de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de 430 años en Egipto. Llegó un momento que estaba observando la tierra prometida, pero el proyecto de Dios con él ya había terminado, y ahora el turno era de Josué. Ahora
Era con Josué que el Señor tenía que trabajar. El proyecto o la evangelización del mundo no depende de un hombre. Los proyectos de Dios no se detienen solo porque un líder muere, solo porque un siervo desaparece, parte de esta vida. El proyecto del Señor de la evangelización del mundo no depende de solo un hombre. Y fue Josué el responsable de llevar a la tierra prometida y conquistar aquellos territorios, porque ese era su turno, ese era su tiempo. Por eso el Señor le dijo, Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ya no existe, ya terminó su tiempo, ya concluí con él, ahora te toca a ti continuar con la tarea, continuar con la obra. Y hablando entonces del gran proyecto de la universalización del evangelio, de la evangelización del mundo, podemos decir que entonces no se detiene porque desaparece una persona. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ninguno de nosotros posiblemente vamos a llegar a ese momento. Posiblemente no seremos testigos de la evangelización de todo el mundo, pero el Señor cumplirá esa palabra de Mateo 24:14, donde dice que el evangelio será anunciado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, aunque usted ya no viva, aunque yo no viva, aunque ya no vivamos ninguno de nosotros. La evangelización del mundo no se detiene porque uno de nosotros pasemos a la presencia del Señor. Pero la buena noticia, y no he venido aquí a hablarles solo de muerte, sino de esperanza, de lo que sucederá con nosotros después de la muerte. Número 5, ¿qué debemos aprender? Que la muerte no es el final para los hijos de Dios. La muerte física que tanto dolor nos ocasiona hoy no nos hará llorar eternamente. Hace 5 años, un día como hoy, exactamente, 27 de abril del año 2016, mis hijos y yo supimos lo que es llorar, supimos lo que es sufrir en lo más profundo la pérdida de mi esposa y de su madre. El 27 de abril del año 2016, mi esposa pasó a la presencia del Señor y sufrimos y lloramos, no un día ni un mes, sino años. Un golpe duro, fuerte, pero la Escritura dice lo siguiente, que llegará un día en que todo ese llanto, ese sufrimiento, ese dolor que con nuestros propios ojos vimos que sufría mi esposa, eso en el cielo ya no va a existir. Que lo que tocaron nuestras manos, aquel cuerpo que se debilitaba minuto a minuto y que mirábamos cómo su vida se apagaba, eso ya es historia. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 21:4-5, y le traslado esta palabra a aquel padre, a aquella madre, a aquel esposo o esposa que me escucha y que está sufriendo por la reciente pérdida de un ser amado, o si en el futuro, como nosotros no sabemos, que Dios nos cubra y nos dé larga vida, pero nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios. Y si en algún momento te llega a suceder la triste historia de ver cerrar los ojos a un familiar cercano, verle morir, tener que llevarlo al cementerio, te mando esta palabra de esperanza. Dice Apocalipsis 21:4-5, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago cosas nuevas, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
No habrá más llanto, se titula nuestra conferencia de hoy. ¿Sabe que al día siguiente, después que venimos del cementerio de sepultar el cuerpo de mi esposa, al día siguiente fui a mi computadora y levanté este texto de Apocalipsis 21, 4, 5. Lo voy a leer nuevamente porque es un pasaje que genera esperanza y que es la realidad. Nuestro cuerpo muere, pero allá, en el día futuro, no lloraremos más. Estaremos ante la presencia del Señor. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago cosas nuevas, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Al día siguiente que venimos del cementerio, levanté este texto en mi computadora y lo puse en la puerta de entrada a mi dormitorio. Y hasta el día de hoy, después de 5 años, exactamente todavía lo tengo allí. Porque es una palabra que fortalece, es una palabra que consuela, es una palabra que trae consolación a aquellos que hemos visto sufrir, a aquellos que hemos visto a un ser amado expirar. Lo hemos visto partir, que lo hemos llevado al cementerio, pero la promesa es que nunca habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque todo eso pasó y el Señor enjugará toda lágrima que salió de los ojos de mi esposa, que salió de los ojos de su hijo, de su esposo, de su madre, de su padre, lágrimas que brotaban producto de un dolor intenso por causa de una enfermedad. Todo eso se acabó. El Señor con sus propias manos limpiará nuestros ojos, enjugará toda lágrima que sale de nuestros ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más dolor, ni clamor, porque todas esas cosas pasaron. Yo hago cosas nuevas, dice el Señor, y el que estaba sentado en el trono, el que está sentado en el trono, dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Querida amiga, querido amigo, es la realidad. La muerte nos asusta, como asustó a David, como hizo llorar a Abraham, como hizo llorar a los amigos de Moisés, como nos ha hecho llorar a nosotros, pero más poderosa es la palabra del Señor, porque llegará ese día donde todo eso ya no existirá. Así que ánimo, si estás sufriendo, si recientemente perdiste un ser amado, si hace un día, una semana, un mes y todavía no superas ese dolor, probablemente te va a llevar meses y años, pero esta palabra espero que te fortalezca como nos ha fortalecido a nosotros en nuestra familia, el saber que un día estaremos con el Señor y que toda esa tristeza desaparecerá. Amigas y amigos, nuestra conferencia se ha titulado No habrá más llanto. Muchas gracias una vez más por su atención y siempre recordándoles que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Benito Benavides. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.